Bienvenidos a Charlas en la U, el programa de opinión de la Universidad del Valle. Nuestro invitado de hoy es una persona que ha tenido como marca de fábrica en su vida la rebeldía. Ha sido un rebelde contra la sociedad, contra la iglesia, particularmente contra la academia, y ha expresado esa rebeldía no a través de las armas, como en tantas ocasiones ha sucedido en Colombia, sino a través de las letras. Se trata del poeta y escritor J. Mario Arbeláez, a quien le doy la bienvenida a este programa y le agradezco mucho que haya aceptado su participación en él. Antes de comenzar a hablar con él sobre su vida y su obra, quisiera que se refiriera a la razón de ser de este programa en el fondo, que es la presentación en estos días de su libro Mi Reino por este Mundo, editado por el programa editorial de la Universidad del Valle, que es un libro muy voluminoso de más de 700 páginas, que incluye su obra poética. Y quisiera preguntarle a J. Mario cuál fue la génesis de este libro, qué contiene y por qué es importante que la gente lo lea. Bueno, mil gracias, Oscar, por la invitación que me haces a nombre de la Universidad del Valle, con la que estoy altamente agradecido, en particular con su rector, con el doctor Edgar Varela Barrios, y con Francisco León Ramírez, el director editorial. Pues este es un tomo que me llena de orgullo saber que ya está en las librerías, que está en manos de la gente. Son 20 años, del 60, 40 años de trabajo, de 1960 al 2000. El libro tuvo un primer nacimiento en 1980. Yo me fui de Cali en el 70 a escribir un libro que llamaba El Libro Rojo de Rojas, sobre el fraude electoral que hubo por entonces. Me quedé viviendo con una maga y metido en el hipismo. Y pasó ese tiempo, de pronto una hermanita me dijo que hubo promesa incumplida, porque no había salido con nada. De vez en cuando un artículo o un poemita publicado en alguna revista o algún periódico. Entonces, y por otro lado, en un momento dado apareció un tal J. Mario en la televisión. Entonces me borró todo el mundo, J. Mario Valencia, y decían, ya viene J. Mario, y dije, J. Mario Valencia. Entonces dije, no, tengo que hacer algo. Me puse a trabajar y rescaté los poemas que había llevado en borradores desde Cali y gané el premio de la Oveja Negra, que era la editorial de García Márquez por entonces, donde publicaban sus libros y todo eso. Unos buenos denarios y todo eso. Era Mi Reino por este Mundo hasta 1980. Pasaron pues otros 40 años y dije, voy a reunir los poemas anteriores más los que hice entre el 80 y el 2000, y esa es la totalidad, contiene 12 libros unidos en un solo tomo. O sea, eso es algo así como su canto del cisne como poeta. En cierta forma, sí, pero de la primera fase de un tipo de expresión que venía muy influenciada por los movimientos de vanguardia franceses, particularmente el futurismo, el dadaísmo y el surrealismo. Bebí intensamente de todos ellos. Y posteriormente también hubo una influencia un poquito más cercana, pues casi paralela, que fue la generación Beat norteamericana, que pues comandaba con Jack Kerouac, novelista, el poeta de Aullido, Allen Ginsberg. Entonces eso se mezcló. Por otro lado, recibí, cuando estaba estudiando en el seminario de vocaciones tardías de la CEJA Antioquia, Ernesto Cardenal, tuvimos una copiosa correspondencia y él me orientó también que saliera de esos abstraccionismos y de esos surrealismos y todo eso, y escribiera una poesía más concreta, más compacta con lo que sucedía, con lo coloquial. Sí, ahora vamos a hablar de ese carácter concreto y coloquial de su poesía. Sin embargo, uno mira el libro, tanto su portada
que es una portada muy, muy sugestiva, porque está usted en una bañera, semivestido, con dos piernas de mujer que salen de alguna parte y que uno sabe qué procedencia tienen, y un par de cuervos que están a punto de sacarle los ojos. Y en la contraportada está usted muy juvenil y lampiño, con la capa de Neptuno y el tridente de Neptuno rodeado de nereidas desnudas. Y entonces uno abre el libro y la portada y dice, esto va a ser un libro de erotismo, pero yo no veo, porque yo he estado hojeando con cuidado el libro, que haya un elemento erótico muy poderoso, erotismo en el sentido de la fantasía y la sugestión que despierte pues el deseo sexual, sino es más bien como una versión muy directa de la aproximación hacia el sexo. ¿Usted piensa que usted ha escrito poesía erótica? Uy, mucha. Tanto que tengo un volumen exclusivo de poesía erótica. Hablando con el editor, me dijo, pues muy bien, ponle un título, pero que no sea muy evidente como esos que escriben ahora, pues muy dámelo o cosas así. Y dije, bueno, y que tenga, por ejemplo, una referencia hacia la mitología o una cosa así más elegante. Le dije, ya lo tengo. ¿Cuál? Se va a llamar Tras Eros. Tras Eros. Yo insisto en que no me parece que sea usted un maestro de la poesía erótica, es más bien un maestro de la poesía cotidiana. Pero sí me llama la atención, y espero que sea un atractivo para los lectores, creer que se van a embarcar en una aventura excitante mirando la portada y la contraportada del libro. Lo que pasa es que más que la parte erótica es el juego de palabras que trato de hacer en cada uno de mis versos. Por ejemplo, una vez en una entrevista, Jorge Valencia Jaramillo me preguntó algo sobre el amor, ¿no? Y dice, el amor es eterno mientras dura. Muy bien, qué maravilla, ese es uno de los mejores versos de la poesía colombiana, el amor es eterno mientras dura. Después vi esa frase citada en un libro de cuentos de García Márquez, dice, el amor es eterno mientras dura, como dijo, y volteo, Vinicius de Moraes. Nunca hay nada nuevo en el mundo, ni en el mundo de la poesía. Volvamos a los orígenes. Su familia es una familia antioqueña, inmigrante. Su papá es un sastre que viene a Cali, atraído pues por la eventual clientela. Siempre en sus columnas me impresiona mucho la historia de las aventuras de su casa paterna, porque es su padre haciendo vestidos de paño en esta ciudad tan calurosa. Él no hacía sino vestidos de paño. Pero de alguna manera esa casa que usted la ha denominado la casa de las agujas por la profesión de su papá es un poco el centro de su mundo en la infancia y en la adolescencia. Cuéntenos un poco de esos orígenes de su papá antioqueña, de su madre ecuatoriana, de la llegada a Cali, de cómo ese mundo del barrio San Nicolás se volvió su mundo. Sí, mi abuela y sus 4 hijos vivían en Río Negro, Antioquia. Una de sus hijas se casó con un señor que vivía en Cali, la conoció allá y se la trajo para Cali, y no resistían la falta de esa niña. Entonces la abuela dijo, vámonos para Cali. Se vinieron para Cali, los 3 hermanos, mi abuela, y mi papá se quedó en Antioquia como sastre, andando de pueblo en pueblo con 2 caballos, él manejando uno y en el otro con rollos de paño, para ofrecerlo en las alcaldías de los pueblos para hacerles vestidos elegantes. Bueno, pero le dijeron que aquí uno de sus hermanos había entrado a trabajar en la sastrería de unos sastres ecuatorianos. También se había venido el abuelo materno, con la mamá, pues con mi madre y sus hermanos, a instalarse en Cali. ¿Por qué en Cali? Porque por esa época Cali tenía la imagen de la ciudad mejor vestida de Colombia. Todo el mundo andaba con vestido de paño, no todo el mundo no, pero mucha gente, la gente pues más pudiente, corbata, sombrero. Había una gran industria del calzado que era en toda la carrera 10ª. Entonces le picaron arrastre a mi padre, le dijeron, aquí hay una sastrería donde hay una niña muy linda que le da los tintos a los sastres que llegaron también de Ambato, Ecuador, ¿no? Con una inmensa mesa de sastrería
y venían 12 obreros sastres. Falló uno y lo reemplazó mi tío, pero mi tío no era muy bueno con la hebra. Entonces dijo, yo tengo un hermano que es el hacha de la sastrería. Lo mandaron llamar, llegó, se enamoró de mi madre, que era muy joven, pues de 16, 17 años. Y tenían como en la plaza de Caicedo el almacén pues, de venta, sastrería y venta, y necesitaron cambiar de sitio. Entonces, mientras conseguían el otro local, dijeron, ¿qué hacemos con la mesa? Mi papá dijo, pues métanla en la casa donde yo vivo, en la carrera cuarta, número 2060. Hasta allá llegaron, bajando por el hospital, todos los sastres llevando la mesa. Muy difícilmente voltearon para entrarla por el zaguán y contraportón, que eran ese espacio que hay para entrar a la casa. Difícilmente la entraron, la pusieron, ocupó 3/4 del comedor, y muy bien. Cuando volvieron, que ya habían conseguido el local nuevo, fueron a sacarla y la mesa no salió. Entonces, ante eso, mi abuelo tuvo que transigir en que mi madre se quedara a vivir con mi padre para cuidar la mesa. Es interesante porque finalmente Cali es una ciudad de inmigrantes y lo importante de ese origen familiar es cómo usted lo volvió materia primordial de su literatura. Y no solamente de la literatura que se refiere a la infancia y a la adolescencia, sino que ha sido un tema recurrente de su obra. ¿Qué encontró de encantador en ese mundo de niños y de adolescentes para que construyera usted buena parte de su obra alrededor de él? Sí, es que mira, cuando estábamos en San Nicolás, mi padre trabajaba en el pasaje Zamoraco, en la octava, con un sastre judío, Jacobo Acherman. Y él era pues el maestro sastre. Cuando quebró la sastrería o don Jacobo tenía que viajar o alguna cosa, lo liquidó y en vez de darle las prestaciones sociales en dinero, se lo dio en 2 grandes cajas de agujas alemanas, ¿no? Que no sé por qué las tenía. Y le dijo, tome, le pago eso. Y esas 2 cajas estuvieron muchos años encima de un escaparate. Un día faltó una aguja, nadie no encontraron una aguja, entonces se hizo un huequito en la caja de cartón y se sacó una aguja. Se hizo el remiendo, se pegó en la pared y así sucesivamente durante varios años, cada que necesitaba un remiendo se sacaba una agujita y la pared se fue llenando de agujas con el hilito que quedaba sobrando. Y esa es la casa de las agujas. De ahí sale Pero la casa de las agujas para para usted es algo así como Macondo para García Márquez, es el sitio donde suceden todas las cosas, donde están todos los personajes más interesantes, sus tías, sus tíos, sus hermanos, los vecinos. Usted construyó realmente un mundo literario alrededor de esa vida cotidiana de una familia corriente. Sí, fíjate que yo estaba una vez después de un desaire amoroso, me fui para San Andrés a entregarme allá. A La Pena. A la Tusa. Y escribí una carta a mi padre. Ya estábamos en el barrio obrero, porque de San Nicolás nos pasamos al barrio obrero 2 días antes de que estallara la bomba, las bombas pues, de la estación de ferrocarril del 7 de agosto. Entonces nos salvamos de esa. Y escribí, don Jesús Arbeláez, La Casa de las Agujas, calle 21 11 de 28, y el cartero dijo, ¿aquí es la Casa de las Agujas? Y yo no sabía. Déjenme ver, que esto me conmueve, que es la Casa de las Agujas. Entonces me contaron esa historia y ese título me quedó para siempre y es el de lo que me desprendo. Sobre todo, posteriormente de los poemas de este libro, los poemas que estoy trabajando son memoriosos y se refieren a esas anécdotas de las cuales me preguntas y se llama Los días contados, en el sentido de que es la relación de lo que me acuerdo, cuento lo que pasó, pero también los días contados, muévase, mijo, porque... ¿Y en qué momento un muchacho de la clase obrera que estaba predestinado a ser sastre terminó de nadaísta? ¿Cuál fue el origen de su nadaísmo? ¿El hecho de que era un mal estudiante que perdió la oportunidad de graduarse en Santa Librada o una especie de inspiración que llegó en algún momento a esa Casa de las Agujas donde supongo que había libros para que usted hubiera podido interesarse en la literatura? Sí, bueno, ya vivíamos en el barrio obrero, como te digo, en la calle 11,
21,11 y me matricularon en Santa Librada. Y yo, para tener platica para comprar libritos en Santa Rosa, me iba caminando, me economizaba lo del bus. Entonces, para llegar entre mi casa y Santa Librada tenía que atravesar la zona de tolerancia, por entonces, la 12. Y el ¿Ahí fue donde se volvió poeta o qué? Ahí fue donde comenzaron mis escarceos y un poquito la parte del toque erótico. Que al respecto te digo, pues que últimamente sí me he dedicado a la pornografía, pero sin caer en el erotismo. Eso me parece muy bien, porque yo no lo calificaría tampoco como un poeta pornográfico, sino como, no sé, bueno, pero te conté. Un poeta que escribe en prosa, que es algo sobre lo cual quiero referirme después. Antes de continuar hablando con el poeta y escritor J. Mario Arbeláez sobre su vida y su obra, vamos a hacer una pausa. Continuamos con la charla que estamos teniendo con el poeta y escritor J. Mario Arbeláez en Charlas en la U. Nos contaba usted cómo, por no poder graduarse de bachiller en Santa Librada, quedó un poco a la vera del camino de las expectativas que su familia tenía sobre usted, y en ese momento aparece como caído del cielo Gonzalo Arango y lo recluta para el nadaísmo. Cuéntenos esa historia. Bueno, el día de la clausura del colegio, el padre Silva, que era el rector, en vista de que no había presentado los exámenes finales, pues me entregaron un diploma en blanco, que rápidamente los amigos fueron y calcaron las firmas del secretario de Educación y la cuestión con referencia al diploma de un amigo que se había graduado el año anterior, Armando Holguín Sarria, y bueno, entonces yo pude presentar en la fiesta de grado ese diploma falso. Al otro día llegó Gonzalo Arango y se anunciaba una conferencia en La Tertulia. Y yo ya había oído por la prensa que Gonzalo Arango había fundado el nadaísmo en Medellín, un movimiento rebelde. Y dije, no, pues lo pensé que era como mi Zaratustra, porque estaba muy inficionado con la lectura de Nietzsche. Fui a escucharlo, quedé fascinado con su primer manifiesto y dijo, los que quieran hacer parte del movimiento nadaísta en Cali, bien se me acercan. Y estaba yo, al lado estaba Jaime Jaramillo Escobar, que después se firmaría X504, que era compañero en la escuela, en el colegio de Andes, Antioquia, donde eran, y Alfredo Sánchez, que también era condiscípulo del mismo colegio. Bueno, entonces ahí comenzó el nadaísmo. No solo no pude seguir carrera por no tener el diploma, sino porque mi padre no le alcanzarían los recursos, pero yo con la poesía, mi padre se puso feliz de que entrara en la poesía. Yo había leído encima del escaparate un libro de Vargas Vila, de sus lices y de sus rosas, y eso me entronizó. Eso también tiene fama de erótico y tiene muy poquito de erotismo, y en cambio esto era alta estética literaria. Y con los libritos que compré en Santa Rosa me fui. El hombre mediocre, me acuerdo de José Ingenieros. Bueno, me fui, y Schopenhauer, del amor, las mujeres y la muerte. Entonces, en ese movimiento tuvimos un periódico que se llamaba Esquirla, que era el suplemento literario del Crisol, que se hacía la carrera tercera, y ahí publicábamos todos nuestros arrebatos. Pues. O sea, el nadaísmo fue principalmente un movimiento de poetas. Básicamente de poetas, pero en la poesía, como estábamos haciendo una poesía toda descoyuntural, mejor dicho, no tenía ni pies ni cabeza, porque había que presentar algo inocuo, sin compromiso. Entonces nos abrieron fácilmente las puertas de los periódicos. ¿Por qué? Porque comenzamos con una escandalera tremendo, saboteando congresos de escritores, nos sorprendieron haciendo el amor a medianoche en los cementerios públicos, y todo eso salía como noticia de página pues escandalosa. Entonces dijeron, si esto hacen esos escándalos, ¿qué será lo que escriben? Entonces nos fuimos entrando como periodistas. Y 60 años después, ¿usted diría que el nadaísmo fue un movimiento importante en la literatura
colombiana o una piedra en el camino con la cual esa literatura se tropezó y siguió adelante? Bueno, el nadaísmo se fundó en 1958. Posteriormente, al ratito, se hizo la Revolución Cubana, que nos dio también mucho auge. O sea que tenemos 63 años de estar en la palestra. Yo diría que el nadaísmo, más que un movimiento literario, fue un movimiento social. Por una parte, hacíamos una poesía descabellada, pero tuvimos acceso a los periódicos muy rápidamente por los escándalos que hacíamos frecuentemente y que salían en las páginas de escándalos. Entonces nos llamaron para a ver estos señores qué es lo que escriben y qué plantean. Como lo expresaste hace un rato, era una cosa frente al establecimiento, contra la academia, contra la religión, y por eso tenía que ser explotado desde Medellín. Gonzalo Arango escribió el manifiesto aquí en Cali cuando estuvo exiliado, cuando la caída de Rojas Pinilla, que casi lo linchan en Medellín, porque él hacía parte del conglomerado pues, rojista. Pero estuvo donde Hernán Nichols, que tenía una pequeña agencia de publicidad, y él dormía allí y escribía el manifiesto. Pero tuvo que, aquí en Cali nadie le hubiera hecho caso, porque Cali es una ciudad libertina. En cambio se fue a Medellín y allá explotó, y por eso. Pero ¿por qué si el nadaísmo no cree en nada, por qué cree en la poesía? No, porque la poesía sí es el encantamiento, es decir, la poesía para nosotros es como la base de la vida, de la respiración, de la estética. En realidad se nos convirtió en una religión, era nuestra bandera, nuestra razón de ser. Y tuvimos el tino de encontrar, pues, a través de esa manifestación expresiva, pues, una recepción maravillosa de parte de la juventud de entonces, que era pues, una juventud que estaba desorientada por completo, y nosotros llegamos no a orientarlos, sino a acabar de desorientarlos. Es decir, así como habíamos encontrado que el mundo estaba mal hecho y nos propusimos acabárnoslo de tirar. No era el hecho de rehacerlo. Y lo bueno es que no era una doctrina férrea de hierro, como dicen, sino que cada cual tenía su nadaísmo a su manera, de acuerdo con las influencias personales que había recibido. Sí. Entonces, por eso hay tantos nadaísmos como nadaístas hubo. Sí, una de las cosas más difíciles de definir es la poesía. Y de pronto debe haber muchas definiciones técnicas de poesía. Yo diría que la poesía es algo muy indefinible, pero que cuando uno la ve y la oye, la reconoce. Y la historia universal de la poesía está basada en cierta música interna que tienen las palabras y que se ha concretado en métricas y en rimas, y cierto lirismo, por así decirlo, de encontrar bellas imágenes que sean evocadoras. Claro. Y sin embargo uno mira los poemas nadaístas y como eran unas personas que estaban empeñadas en la destrucción de todo lo establecido, no solo destruyeron toda la estructura de las métricas y las rimas, sino también destruyeron el lirismo, y uno lo ve cuando lee los poemas de Mi reino por este mundo, es casi como si uno estuviera leyendo en prosa. Y entonces yo quisiera preguntarle si es que usted escribe poesía en prosa. Bueno, hemos encontrado a través de la naditación. La naditación es un género literario transgenérico. Entonces encontramos que podíamos en esos poemas hacer una simbiosis, no sé cómo se llama, una unión entre el poema propiamente dicho, el cuento narrativo, ensayo, reflexión, confesión. Entonces todo eso quedó mezclado. Entonces por eso pues tiene más cara de prosa que de poesía. Pero no es un invento nuestro, eso hay antecedentes muy, muy grandes. Sobre todo X504 escribió una poesía narrativa tomando como ejemplo, digamos, los amplios párrafos de San John Perse y desde luego pues de Hojas de hierba de Walt Whitman. Armando Romero, que hace un excelente prólogo al libro de Mi reino por este mundo, escrito además en una prosa bastante lírica, diría yo,
y bastante técnica, trae el tema de la prosificación de la poesía como una de las características de su obra. Sí, sí, y estoy muy contento, sobre todo, mira, que la segunda parte de mi obra, aquí termina la obra, digamos, de la primera fase poética. La segunda, la de los días contados, para ella me baso en las columnas de prensa que escribo previamente como un borrador de lo que irá a ser el poema final. Después de que ya lo publican, ya me tomo la libertad de expandirlo y adornarlo. Entonces, por eso tiene máscara de prosa, pero es que ya no utilizo el verso, sino el versículo, porque también he estado muy sumergido en el Cantar de los Cantares y sobre todo en el libro de Job, y me parece fascinante sobre todo el ritmo que uno mantiene. Ya uno tiene un ritmo que está pegado y es el que yo en realidad no pienso lo que voy a escribir, sino que soy el primer sorprendido por lo que voy viendo en pantalla que va saliendo, lo que antes llamaban la inspiración, pero es un trabajo del inconsciente. Así como el gentilhombre de Molière no sabía que escribía en prosa, entonces ahora nosotros no sabíamos que estábamos escribiendo en verso. Pero es que es como ver 100 años de soledad. 100 años de soledad es un poema. Es al revés, porque toma todo ese lirismo, todo lo que no tiene la poesía nadaísta en lirismo y en ritmo lo tiene los párrafos de 100 años de soledad, diría yo. Sí. Y entonces uno ve una gran poesía en esa obra que no la ve en los propios poemas que escribió Gabo, que publicó por ahí una vez la revista Diners. Yo tengo la impresión de que Cali no ha sido una ciudad que haya sido suficientemente ni cantada ni descrita por sus poetas y sus escritores. Uno no encuentra un poeta caleño en la historia de la poesía nacional de la dimensión, por ejemplo, que tuvo Guillermo Valencia en Popayán en el siglo XIX, o que tuvo Porfirio Barbo Jacob, o que tuvieron posteriormente poetas como Carranza o como Cotelamos, muchos otros poetas. ¿Usted cree que Cali es una ciudad árida para la poesía? Bueno, mientras yo vivía en Cali hasta el 70, toda esa década del 60 al 70 estaba llena de poetas y de poetas excelentes, jovencitos que pues, de pronto se malograron en su camino, pero eran la época de los festivales de arte de Fanny Mique y los festivales de vanguardia que hacíamos nosotros. Entonces era una belleza la plurificación de expresiones estéticas, poéticas y pictóricas, pues con la llegada de Pedro Alcántara. Entonces, lo que pasa es que tuvo la suerte un joven, y la suerte y el talento que ha arrasado con todo, que es Andrés Caicedo, ¿no? Entonces, el triunfo de Andrés Caicedo, pues prácticamente opacó la obra de muchos. Pero Andrés escritores. Caicedo no era poeta. No era poeta, digamos, de versos, pero en realidad su obra tiene un encantamiento poético. Bueno, eso habría que buscarlo un poco con lupa, diría yo. Usted más bien, porque obviamente la obra de Andrés Caicedo es una obra importante, recoge la Cali de la pequeña burguesía de los años 60, que es la misma época suya, inclusive la de Humberto Valverde recoge también la historia de la clase obrera caleña. Pero, ¿y usted, que es un inmigrante que nace en Cali, pero que viene de Antioquia y del Ecuador, ¿no se considera usted a sí mismo como el poeta de Cali o como el escritor de Cali? Es posible, es posible. Yo tengo un referente muy grande, verdaderamente no ha tenido la resonancia que se merecía, que es el poeta Marco Fidel Chávez. Marco Fidel Chávez era un contertulio del Café Colombia en nuestras épocas del 60 y escribió Oscuro Meridiano, creo que es uno de sus primeros libros, y en realidad no ha tenido mayor difusión, ¿no? Y lo mismo ha sucedido con muy buenos poetas jóvenes por entonces y que han seguido en su trabajo, pero no han tenido, yo no sé si no es falta de calidad, porque calidad sí hay en muchos, sino de difusión, ¿no? Usted ha sido catalogado un poco como un
poeta maldito dentro de la tradición de los poetas malditos, que son los que llevan la contraria a la sociedad. Todos esos poetas malditos han tenido unos finales o trágicos o muy pobres, muy alejados de la fortuna material y del reconocimiento público. Usted termina sus días, por así decirlo, aunque espero que tenga muchos todavía para vivir, en el más dorado de los retiros, en Villa de Leyva, en medio de un paisaje maravilloso, en un sitio que se llama La Montaña Mágica, paseando un perro. ¿Usted cree que ese es un final honorable para un nadaísta? Sí, bueno, La Montaña Mágica tiene además un bar que se llama Que Thomas Mann. Y eso me surgió porque gracias a la poesía fui llamado por los empresarios de la publicidad en su momento, precisamente cuando me gané el premio del 80 con Mi Reino por este Mundo, y tuve un desahogo pues, con lo que me pagaban. Por un verso no me pagaban nada la publicidad, donde lo publicaba, pero por un eslogan me pagaban $1 millón de pesos. Con eso yo pues, hacía versos, subvencionaba la bohemia de todos los del grupo. Y lo que pasa es que este poeta maldito, en un momento dado, tuvo una bendición, una bienaventuranza, que fue el encuentro a través de la Ouija, de unos espiritistas que me metieron en ello, con unos maestros superiores, unos maestros del club de arriba, que me han llevado de la mano. Y uno de esos maestros es San Nicolás de Tolentino, a quien le debo también el haber nacido en ese barrio. Y gracias a él, pues me dijo, lo vamos a llevar de la mano y le vamos a dar todos los triunfos o el bienestar le abrieron el que camino. se merece, con la condición de que en un momento dado usted dé testimonio de la divinidad de Jesucristo. ¿Cómo va a ser? Entonces, pues han pasado ya como 50 años desde eso, me he saboreado y disfrutado todas las bienaventuranzas que me han ofrecido y no he dado el testimonio. Estoy presto para hacerlo. ¿Cómo va a terminar como Guillermo Valencia, cuyo famoso Anarcos, que es un poema revolucionario en su momento, defendiendo las exigencias y las necesidades del pueblo, termina con la palabra Jesucristo? Pues yo le agradezco muchísimo a J. Mario Arbeláez que nos haya acompañado en este programa de charlas en la U, expresar mi tranquilidad espiritual por el hecho de que sea San Nicolás de Tolentino quien sea su guía espiritual, y invitarlos a una nueva edición del programa.